No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando. Hola a todos, saludos, sean bienvenidos a este episodio especial de La Conjura de los Tibios. Hoy nada más me acompaña el Padre Salvador, hoy Marta no nos podrá acompañar, pero quédense en este episodio que hablaremos de cosas muy interesantes, sobre todo de acontecimientos que han sucedido en estos últimos días, que creo que sin duda son acontecimientos que nos invitan a la reflexión, y qué mejor que darle un sentido cristiano a estas reflexiones que se nos han presentado en días recientes. Entonces, Padre Salvador, ¿qué tenemos para el episodio de hoy? Gracias, José Miguel, por tu presentación. Bueno, estuvimos comentando que que la fe también tiene una vertiente pues histórica, ¿no? Tenemos que aprender a discernir los signos de los tiempos, que significa que todos vivimos una fe que se ve tocada también por las circunstancias, y creo que pues esta reflexión que teníamos, José Miguel, nos llevó a considerar hacer un capítulo quizá un poco diverso a los que hemos estado realizando, y es un capítulo como de preámbulo a la Semana Santa, visto desde dos noticias sensibles que hemos tenido esta semana previa a la Semana Mayor, esta última semana de Cuaresma. Y el primero pues es que el Santo Padre, el Papa Francisco, el pasado miércoles, miércoles 29, al terminar la audiencia papal de los miércoles, en la que nos está ofreciendo una catequesis sobre la evangelización, habría experimentado algunas molestias en el pecho de carácter respiratorio. Sin embargo, pues obviamente al tratarse de temas del pecho, ¿no? Toma la decisión de dirigirse al hospital con cierto dolor. Había alguna preocupación porque se tratase de temas de corazón, pero todo indica por la comunicación oficial del Vaticano que habría sido un problema respiratorio. Esa sería una primera noticia sensible. Como tú dices, la segunda la comentamos más adelante, el tema doloroso de alrededor de 39 o 40 hermanos migrantes que mueren en un incendio en la frontera de México con Estados Unidos, pero de esto hablaremos un poco más adelante en el capítulo. Sí, pues si quieres comenzamos comentando el tema de la salud del Papa Francisco. Como suele acontecer con todas las noticias respecto al Papa, el manejo mediático ha sido muy conflictivo, ¿no? Por no decir tendencioso. Hubo medios que creo que exageraron demasiado el estado de salud del Papa para mal. Y bueno, en Twitter no faltaron las manifestaciones de estas personas antipapa que pareciera que quisieran verlo muerto, ¿no? Y bueno, esto ha sido pues tema de polarización, pero bueno, aquí no estamos para comentar estos temas, sino más bien para pues ver qué es lo que ha informado la Santa Sede al respecto. Estamos grabando el jueves 30 de marzo. Hoy ha salido una nota en Vatican News, donde nos dice que el Papa ha sido internado por un cuadro de bronquitis, lo cual, bueno, también pues aclara un poco el estado de salud, y parece ser que no es algo de mayor gravedad y que el Papa será dado de alta en los próximos días porque tiene muchas ganas de participar en los oficios de la Semana Mayor. Así es. Habíamos presenciado, habíamos vivido en las redes sociales la semana pasada un tema entre polémico y curioso, llamativo en relación al Papa Francisco, porque un usuario de Instagram publicó una imagen generada por inteligencia artificial
en el que el Papa Francisco se veía vistiendo una campera inflada, una chaqueta o una chamarra, dependiendo del lugar de donde nos escuchen. Ya ves que esta prenda pues tiene distintos nombres. En México le llamamos pues una chamarra, ¿no? Una chaqueta inflada de estas que parecen como de michelines blancos. Habían publicado varias imágenes, algunas eran era notorio, perdón, que eran generadas por inteligencia artificial, alguna sí parecía un poco más real, y esto pues siendo curioso por tratarse de una figura tan importante como el Papa Francisco, pues fue motivo desde burla, como pasó en internet, sorpresa también por quien decía que pues se veía muy fashion. Incluso te comento que hubo medios que lo publicaron como una noticia de moda, literal. Lo vi en un medio que decía que la moda llega de la mano del Papa, la moda de invierno, una cosa así. Y bueno, ya obviamente investigando se podía ver que eran imágenes falsas. Esto fue también motivo de reflexión. Hubo comentarios muy interesantes y muy inteligentes en las redes. José Miguel, no sé si tú leíste alguno. Yo leí varios que hablaban que con esta imagen se inaugura oficialmente, digamos, una época en la que cualquier imagen generada por inteligencia artificial podría o podrá ser ya tomada como verdadera a futuro. Es decir, que en poco tiempo tendrá que haber una especie de arqueología digital sobre las imágenes que encontremos en Internet por el realismo que se ve provocado por la inteligencia artificial y que presenta un reto verdadero a la interpretación. No sé si viste la imagen, José Miguel. Sí, y es muy llamativo las múltiples reacciones que hay, ¿no? O sea, creo que esto, como tú bien dices, nos mete de lleno con esta nueva, digamos, cepa de la posverdad y de las fake news, que como hemos ya visto muchas veces, el Papa es una de las presas favoritas de este tipo de contenidos, ¿no? O sea, creo que los que trabajamos en estos medios digitales nos hemos dado cuenta de que el tema Papa Francisco es como un clickbait, ¿no? Entonces, todo lo que sea al respecto del Papa causa polémica y sobre todo, pues cuando digamos, se dan, perdón, este tipo pues de bulos que sobre todo intentan como a veces ridiculizar o dar como cierto ataque a la iglesia y al Papa. O sea, yo creo que claro que es lamentable que los medios seculares transmitan este tipo de notas falsas, pero también varios medios católicos cayeron en el bulo. Sí, es una pena a veces el reaccionar rápido ante una noticia viral provoca que resbalemos, ¿no? En este tipo de acciones, que muchas son definitivamente malintencionadas, otras son por lo menos imprudentes o ignorantes, ¿no? De aquí podemos sacar también una reflexión. De inmediato, y por eso sacaba un poco el tema de la imagen digital, necesitamos educarnos digitalmente a ir a las fuentes oficiales. Lo sacaba justo en relación a la salud del Papa Francisco. Es decir, de inmediato comienza diversas especulaciones. No sé si lo recuerdas también, José Miguel. El año pasado, durante verano, una reportera norteamericana que estaba de vacaciones en Roma viralizó una declaración suya diciendo que veía extrañamente demasiados obispos y cardenales en el Vaticano y que pues eso le hacía pensar en una posible renuncia
del Papa Francisco. No sé si recuerdas, fue famosísimo porque de inmediato se viralizó, muchos medios empezaron a opinar, empezó a haber presencia de periodistas pues en la Plaza de San Pedro y fue pues en realidad fue una imprudencia fruto de o una falta de conocimiento de la vida del Vaticano por parte de esta reportera o con la intención de buscar popularidad metiendo pues ahí una noticia falsa, ¿no? No sé si recuerdas también este caso. Sí, y es de estos hitos, digamos, de la posverdad y de las fake news respecto del Papa. Por eso, pues, como tú bien dices, es muy importante siempre tener este discernimiento de las fuentes al respecto pues, de todos los temas, ¿no? Pero creo que cuando son temas del Papa Francisco, debido a la mala intención que a veces hay en los medios, pues siempre lo mejor es estar al pendiente, por ejemplo, de lo que publique, bueno, pues cuáles serían las fuentes oficiales, Vatican News, los medios oficiales de la Santa Sede, para mantenernos informados. Y bueno, también no solamente son el tema de las noticias, ¿no? ¿Cuántas supuestas declaraciones del Papa circulan ahí por cadenas? Textos que no son del Papa, que se le atribuyen al Papa, que luego tienen como un trasfondo así como muy cursi y que bueno, quizás ahí no haya como tal una mala intención, pero pues sin duda esto pues es una falsedad, ¿no? Una mentira y presenta un rostro del Papa que no es el Papa. Entonces por eso hay que tener esa precaución. Sí, y como tú dices, a veces hay incluso una mala intención. Yo recuerdo hace unos días también varios tweets de esta especie de psiquiatra, no sé si psicólogo o psiquiatra, como gurú del coaching moderno, este señor Jordan Peterson, por ejemplo, que tuiteaba impresiones sobre la doctrina social de la Iglesia, específicamente en la interpretación del Papa Francisco, tildando de socialismo y incluso pues de alguna manera soez, diciendo que pues no le interesaba si el Papa simpatizaba con estas doctrinas pero que eran pues malas, malvadas, ¿no? O fuera fuera de lo del evangelio, de lo que el cristiano tendría que seguir. Bueno, este personaje continuamente critica al Papa y a a la doctrina social de la Iglesia por principios que no, pues, con los que él no comparte. Luego, pues el problema es que a lo mejor pues algunos católicos podemos o pueden simpatizar con ciertos contenidos, a lo mejor de desarrollo personal que puede publicar un personaje como e irse con la finta o tomar posturas ante aspectos tan fundamentales de nuestra fe como la doctrina social cristiana. Y esto fue, pues sí, malintencionado porque uso una falacia común en los debates, si no me equivoco, se llama el hombre de paja, ¿no? Cuando señalas en una persona una declaración o una postura que no tiene para atacarle desde esa postura. Pero todo esto lo comentamos un poco para motivar a la audiencia y lo repetimos, a que vaya a los medios seguros. El primero, sin duda, en cuanto a noticias sobre el Papa Francisco, es Vatican News, que es un sitio muy profesional, publicado en diversas lenguas. O sea, de verdad tiene, pues hasta, digo, en árabe, en coreano, noticias oficiales que publica el Vaticano, muchas veces replicando el boletín de la oficina de prensa oficial del Vaticano. También tiene varios podcasts muy interesantes y se vincula con los organismos que previamente eran Radio Vaticana o Radio y Televisión Vaticana, que se englobaron ahora en Vatican News, ¿no? Y que pues ahí hay la seguridad de que pues vamos a encontrar primero que nada veracidad en las noticias, que es un medio confiable.
¿no? Que no va a presentarnos gossip, vamos a decirlo así, o amarillismo, ¿no? Se va a limitar a publicar con veracidad las noticias relacionadas con el Papa, la Iglesia y el Vaticano. Creo que esto es lo primero. Y también es muy, muy importante, quizás aquí sumando, pues el darnos cuenta que parece que sí hay una campaña de desprestigio muy, muy activa en Internet contra el Papa y contra su magisterio. O sea, creo que aquí en el podcast, desde que iniciamos, hemos tenido esta vocación, como nos dice Monseñor Romero en el audio de la entrada, que, bueno, a lo mejor si nuestra audiencia se acaba de sumar al podcast, no sabían que las palabras de inicio del podcast son un fragmento de una homilía de San Óscar Arnulfo Romero. Pues precisamente es eso, ¿no? No manipular lo que la iglesia, lo que queremos que la iglesia que diga, lo que nosotros queremos que diga, sino que más bien enseñemos lo que la iglesia está enseñando. Y esto pues aplica para estos temas magisteriales que requieren una particular atención y un particular discernimiento, sobre todo cuando vivimos una sociedad que fácilmente tiende a la polarización. O sea, estos casos como lo que comentas de Peterson y que él es uno entre muchos, pues desgraciadamente se convierten en la guía doctrinal de muchos católicos que quizás de buena voluntad lo siguen y olvidan pues cuáles son las verdaderas guías que tenemos en la iglesia, ¿no? Que como nos enseña nuestro magisterio, pues primero es el Papa y los obispos en comunión con él. Sí, es decir, personajes como él, o sea, pueden en sus disciplinas tener elementos positivos por ejemplo, él, pues, en aspectos de coaching humano, de disciplina, muy bien, vale. Pero muchos de ellos se dirigen a un público cristiano y tratan de emular la doctrina, ¿no? Y ahí, pues, involucran ya agendas personales o políticas. Y el problema es ese, que como cristianos podemos resbalar fácilmente en algo que nos suena a valor, nos suena a verdad, o caer en las famosas guerras culturales, ¿no? En las cultural wars, pensar que hay valores eh, que a pesar de que en la realidad no provienen del cristianismo o que son tangenciales a algunos valores del cristianismo, pero que no están fundados en el dato revelado, en la dignidad de la persona humana creada a imagen de Dios, etcétera, o sea, a la doctrina sólida cristiana, y por tanto llega un punto en el que se bifurcan de la doctrina, y ahí es el riesgo que si no sabemos distinguir, pues claro, escuchamos o leemos un Twitter de una persona que es notoria en su área, que de repente pues tira el golpe al Papa Francisco o a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por desconocimiento, por ignorancia o por incursión, pues el no siendo teólogo ni filósofo, pues hacer este tipo de afirmaciones. Ese es el riesgo, no porque sea malo de por sí el leer a veces opiniones que no sean estrictamente cristianas, pero sí tenemos que tener ese fino discernimiento cuando se resbala fuera de la doctrina, ¿no? Y creo, José Miguel, tú lo sabes muy bien, que suele pasar mucho con la doctrina social de la iglesia. Sí, bueno, y tiene sentido, ¿no? Por su carácter, digamos, de parresía que ella misma tiene. Y también, pues, irónicamente, muchas en estas batallas culturales que tienen entre sus enemigos al relativismo, por el relativismo o la relativización que ellos mismos hacen de la doctrina, lo cual es un gran problema y creo que inclusive motivo de escándalo, ¿no? Pero bueno, esto es algo que sin duda nos impulsa a nuestra vocación evangelizadora, que bueno, yo en lo personal ubico mucho en la difusión de la doctrina social y
mantener, digamos, fresca en la opinión pública esta función de la Iglesia de anuncio y denuncia que se concreta a partir de su magisterio social. Y creo que con el Papa Francisco, por digamos, rasgo muy distintivo que su pontificado tiene en temas sociales, ha sido más escandaloso. Pero bueno, yo recuerdo a Novak, al filósofo, por ejemplo, criticando a Benedicto XVI con Caritas in Veritate, ¿no? Y en general, pues a esta corriente extraña del pensamiento estadounidense con Novak, Weigel y compañía, que buscan suerte como de liberalismo católico, tomismo Whig, que digamos intenta conciliar el libre mercado en su visión laissez-faire con la doctrina cristiana, ni siquiera con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Como que buscan más bien que estas actitudes liberales sean la doctrina social de la Iglesia, lo cual, pues desde luego es algo reprobable y que pues muchos de estos autores, como Peterson o Shapiro, por ejemplo, los toman como referentes principales. Así es, y que desarrollan estas críticas con una argumentación muy notoria, ¿no? Desconociendo que lo hermoso de la doctrina católica es su organicidad y su integralidad. Es decir, particularmente ahora que tocamos el tema de la doctrina social, es que si tomas un principio, cualquiera de los principios de la doctrina social cristiana y lo absolutizas, ya no es doctrina social cristiana, ¿no? Lo hermoso de la doctrina social cristiana es que tienes que tomar todos los principios y ver cómo se entrelazan, cómo encuentran equilibrio, cómo se iluminan los unos a los otros, ¿no? Porque tú puedes subrayar alguna doctrina política o económica no cristiana, puedes subrayar una verdad, pero después introducir también elementos que no corresponden a la dignidad humana, por ejemplo, y crear doctrinas económicas o políticas que funcionan hasta un cierto punto, pero que se vuelven ideológicas porque absolutizan alguno de sus elementos, ¿no? Y ahí es donde nuevamente entramos en riesgo. Y por eso, pues es muy importante siempre mantenerse en esta formación permanente en temas de doctrina, ¿no? Y sobre todo, pues también seguir a nuestros pastores y pues digamos hasta que el conocimiento de la doctrina social se haga costumbre. Aquí yo creo que vale la pena hacer una distinción, ¿no? O sea, el desconocimiento, la ignorancia de la doctrina social no significa que la gente no actúe, por ejemplo, en acciones propias de la pastoral social. Pero sí es muy, muy útil conocer esta doctrina para que podamos discernir información a partir de los medios. O sea, creo que la doctrina social, una de las grandes aportaciones que tiene para nosotros, pues es que nos facilita nuestros discernimientos de informaciones, sobre todo en nuestra actualidad, en la que sobreabunda la información, y es muy importante tener estos criterios para poder, pues, realmente conocer qué es lo que la Iglesia enseña, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tener una opinión, un juicio para aproximarnos, pues, a lo que la Iglesia nos está pidiendo, ¿no? Y esto creo que aplica, pues, para muchos de los temas de actualidad. Creo que esto nos puede llevar al segundo tema de hoy, que pues es a reflexionar en torno a esta tragedia que ha acontecido en Ciudad Juárez y que nos lleva a reflexionar y a plantearnos cómo leer el tema de la migración y de los sufrimientos humanos inherentes a la migración, pues desde una perspectiva católica y muy en particular desde nuestra doctrina social. Así es. Perdón que regrese un poquito antes de pasar al tema, regrese un poquito al último boletín de Vatican News sobre la salud del Papa. Como tú dices, estamos grabando este episodio la noche del 30 de marzo.
el director de la oficina de prensa, Matteo Bruni, publicó el último comunicado del día, que habla de que en el marco de los controles clínicos programados se le detectó al Santo Padre una bronquitis de base infecciosa que requirió la suministración de antibióticos en infusión, probablemente intravenosa, aunque no lo dice aquí el documento, pero lo expresaba otro artículo de Vatican News, que produjo efectos esperados de una notable mejoría en su estado de salud y una evolución prevista que, como tú lo dijiste hace un momento, eh, eh, nos abre a la posibilidad de que el Santo Padre podría ser dado de alta en los próximos días. Hay que seguir pidiendo por su salud. Afortunadamente está estable, tanto que el comunicado dice que incluso tuvo algo de trabajo dentro de su reposo, vamos a decirlo así. Pero perdón por este regresar un poco. Ese día que se había sentido mal, el Papa Francisco justamente había hablado de, pues, de este doloroso tema mm, al que abordamos ahora, que es el tema de las víctimas del trágico incendio en Ciudad Juárez que aconteció el pasado lunes 27 de marzo. Y que responde, pues digamos, a una crisis humanitaria que se ha estado viviendo en la frontera de México con, de México con Estados Unidos, por lo menos desde 2017, más o menos, ¿no? Con estas políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Estados Unidos, principalmente en la administración de Donald Trump, que pues han hecho de México una especie de tapón migratorio para que ellos puedan tener un mayor control de su frontera. La situación humanitaria, pues digamos, se agrava porque no son pocos los países de América Latina que tienen condiciones adversas que propician esta migración. Entonces, digamos, había comenzado principalmente con migración de gente que provenía de Centroamérica, en particular de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, y también de Haití. Y últimamente, desde el año pasado, el flujo de migrantes provenientes sobre todo de Venezuela también ha ocasionado, pues digamos, esta saturación en la frontera y que ha llevado, pues también, digamos, a pues cierto rechazo por parte de la población de las ciudades fronterizas a estas situaciones terribles de migración. Eh, Creo que el magisterio del Papa Francisco ha sido muy insistente en este tema migratorio. Apuntábamos algunas de estas cuestiones en el episodio especial sobre la visita del Papa a Sudán del Sur y a la República Democrática del Congo, cuando hablamos de los desplazados. Y pues creo que esta tragedia, además de ponernos a reflexionar sobre lo que se pierde con estos hermanos que han fallecido, pues también nos llevan a reflexionar el drama humanitario de la migración y pues como católicos, ¿qué podemos hacer al respecto? Así es una noticia dolorosa el haber visto, eh, pues incluso hay imágenes, ¿no? De la desesperación de las personas. Y yo creo que cabe a lo mejor una aclaración, José Miguel, sobre el por qué abordamos este tema. Sin duda no es quizá involucrarnos en un tema político para señalar culpas, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso están las autoridades y todo. Tratamos de leer este suceso a la luz de la doctrina social, a la luz del drama humanitario. Estamos hablando de hermanos nuestros eh, que tienen una dignidad intrínseca, una dignidad humana, porque son creados a imagen de Dios y que huyen de sus países, pues
de una manera legítima, muchas veces para buscar estabilidad, como bien lo mencionaste cuando hablamos en el episodio sobre la visita del Papa a Congo y Sudán del Sur. Son muchos, la persona migrante busca una estabilidad de vida, ¿no? A veces huye de conflictos bélicos o de conflictos políticos, huye de la pobreza extrema, huye de la devastación a causa de problemas climáticos. Eh, pues son motivos bastante válidos para que una persona pueda desplazarse y no es un fenómeno nuevo. Quizá sí se ha agudizado la crisis de migración en los últimos años y por desgracia también ha sido motivo de polarización política cuando algunos líderes o partidos han tomado el tema que es muy sensible, pues muchas veces, como tú lo dijiste, para conducir, eh, digamos, la opinión pública o la reacción, esperando una reacción de la población hacia ciertas afinidades políticas, ¿no? El Papa en la audiencia general, justamente minutos antes de ser trasladado al hospital, en su resumen de la catequesis, como lo saben probablemente algunas personas de las que nos escuchan, después de la catequesis de los miércoles que se presenta en italiano, también hace un resumen en distintas lenguas. Cuando hace el resumen en español, él mismo lee una síntesis de su catequesis y aprovecha en cada lengua a saludar a los peregrinos que se encuentran en la plaza. El miércoles el Papa menciona este tema del incendio y dice: saludo cordialmente a los peregrinos de la lengua española, recemos por los migrantes que fallecieron en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a sus familias. Luego invitó a todos los presentes a rezar en silencio. Se hizo un silencio pues lleno de pena, ¿no? Por estas personas fallecidas. Eh, y bueno, después el Papa también mencionó la situación dramática que se sigue viviendo en Ucrania y otros temas por los que como pastor de la Iglesia nos invita a todos los creyentes y a las personas de buena voluntad a cambiar nuestro corazón, primero con la oración, pero después con las acciones también de caridad hacia el hermano que sufre y en este caso al hermano migrante, ¿verdad? Y también considerar que, bueno, este tema de la migración es algo muy presente en el magisterio de la Iglesia. Recordemos, por ejemplo, que existe la Jornada del Migrante y del Refugiado, que se celebra el último domingo de septiembre todos los años. En 2022 fue la jornada número 108. Entonces, pues es un tema, digamos, que no es nuevo y sobre el cual hay mucho magisterio. El Papa Francisco, creo que en particular, ha enfatizado mucho en estas cuestiones. Por ejemplo, en Fratelli Tutti encontramos varios números muy interesantes al respecto, donde el Papa enfatiza mucho, me parece, en tres cuestiones que son primordiales. Siguiendo un poco este mensaje de la Populorum Progressio, el Papa dice que no podrá frenarse esta crisis humanitaria producto de las crisis migratorias si los países poderosos no actúan de manera solidaria y subsidiaria con los países más pobres para realmente fomentar una cooperación internacional no predadora ni colonizante, ¿no? Por ejemplo, también creo que sobre estas cuestiones es muy interesante justo lo que se acaba de decir sobre el tema de la colonialización y sobre los derechos de conquista, que esto es algo que también creo que vale mucho la pena comentar, por ejemplo, al respecto de lo que hablamos
también en el episodio especial de esta temporada, no, perdón, de la temporada pasada, sobre el viaje apostólico del Papa a Canadá. No sé, Padre Salvador, si quieres comentar algo sobre esto último. Sí, el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral publicó recientemente una nota sobre la doctrina de la colonización, aclarando justamente que la doctrina de conquista, de colonización, no pertenece, aclaro, doctrina del descubrimiento, perdón. Es una nota conjunta que publica el Dicasterio para la Cultura y la Educación junto con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en el que aclaran que justamente la doctrina del descubrimiento no pertenece a la fe católica. El concepto jurídico de descubrimiento que ha sido debatido por las potencias coloniales desde el siglo XVI se ha encontrado una expresión particular, estoy citando el documento, en la jurisprudencia del siglo XIX en los tribunales de diferentes países, según la cual el descubrimiento de tierras por parte de los colonos concedía el derecho exclusivo de extinguir mediante la compra o la conquista el título o la posesión de dichas tierras por parte de las poblaciones indígenas, ¿no? Es decir, que países europeos llegaron a América y que por una argucia jurídica despojaban a las poblaciones originarias de la posesión de sus tierras. La nota aclara que diversos documentos papales podrían estar, bueno, han sido polémicos, ¿no? Documentos del siglo XV, las bulas Dum Diversas Romanus Pontifice, Romanus Pontifex y Intercetera, que podrían estar, digamos, en línea con esta doctrina, no expresan la doctrina católica, no forman parte de la enseñanza de la Iglesia Católica y que pues están enmarcadas en un contexto histórico pues particular, ¿no? Y que es en esta profundización de la doctrina social de la Iglesia que se va haciendo con el paso del tiempo, podemos decir pues que eso no, como lo ha dicho y como lo dijo el Papa Francisco justamente en Canadá, pues hay una contrición, una petición de perdón de la Iglesia por haber colaborado con distintos abusos cometidos contra los pueblos originarios. Y que esto lo podemos relacionar perfectamente con el tema de la migración, por ejemplo, a partir de ese llamado a la cooperación internacional, de la cual Pablo VI pedía en la Populorum Progressio, y que, por ejemplo, encontramos respecto al tema de la migración en la Gaudium et Spes. La Gaudium et Spes en el número 6 y también en el número 65 reconoce el derecho personal a la emigración, sobre todo cuando en los países menos desarrollados es imperante y urgente este sentido de tener que moverse porque está en grave peligro el bien común y también la dignidad personal, tanto material como espiritual, de las personas, ¿no? Entonces, nuestro magisterio pues reconoce que cuando las condiciones sociopolíticas, socioeconómicas de una nación no son conformes a la dignidad humana y al bien común, es legítimo ejercer este derecho. Y esto pues también implica una responsabilidad, un deber de los católicos para acoger al migrante, que creo que es desde ahí, desde donde podemos enfocar nuestra acción cristiana, evangelizadora al respecto del extranjero, que como lo sabemos, pues es una de las obras de misericordia por excelencia, de las cuales pues nuestra tradición y nuestro magisterio ha invitado y exhortado pues milenariamente.
Así es penoso ahora que mencionabas, José Miguel, que apenas el martes 21, una semana antes de esta tragedia vivida en Ciudad Juárez, apenas una semana antes se publicaba por parte de este mismo dicasterio del Servicio al Desarrollo Humano Integral, por intención del Papa, cuál sería el tema de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado de este año. Y el tema para este año, elegido por el Papa, el título de este mensaje será Libres de elegir si migrar o quedarse, con la intención de promover una reflexión renovada sobre un derecho aún no codificado, cito el boletín de la Santa Sede, dice, el derecho aún no codificado a nivel internacional de no tener que migrar, es decir, el derecho a permanecer en la propia tierra. ¿No? Dice este mensaje que la naturaleza forzada de muchos flujos migratorios actuales obliga a una consideración atenta de las causas de estas migraciones y que el derecho a permanecer es anterior y más profundo y más amplio que el derecho a migrar. Es una consideración muy interesante, José Miguel, porque también no es una aceptación resignada de la migración. O sea, lo mejor sería que en la medida en la que los gobiernos, las organizaciones y los ciudadanos podemos mantener en los países las condiciones socioeconómicas, humanas, para que las personas no se vean obligadas a salir, pues es una responsabilidad del gobierno, de las organizaciones y de todos los ciudadanos. Lo mejor sería que las personas no se vean obligadas a dejar su tierra. Ese sería el primer derecho, incluso anterior al derecho real de migrar, ¿no? Sí, estos Y, temas uh-huh. el Papa los desarrolla de una manera muy completa, de los números 37 al 41 en Fratelli Tutti, y llama la atención, o sea, cómo dice que también una de las causas de la migración es la atracción por la cultura occidental, a veces con expectativas poco realistas, que los exponen a grandes desilusiones. O sea, aquí el Papa creo que marca esta distinción muy, muy importante entre aquel que migra porque su dignidad y su bien común está comprometido, que yo creo que ese sería más bien el que encajaría en la categoría de refugiado, y el que migra simplemente, digamos, por estas ilusiones y estas falsas expectativas que se presentan al respecto, ¿no? Y por eso, pues también el Papa aclara que lo elemental para poder actuar al respecto de las migraciones que dice en el número 40 de Fratelli Tutti constituirán un elemento determinante del futuro del mundo es un sentido de responsabilidad fraterna, donde todos tenemos un papel muy importante y donde, de nuevo, quizás apelando a esto a lo que exhortaba la Populorum Progressio, la cooperación internacional de manera solidaria y subsidiaria tiene un papel primordial. Entonces, quizás aquí la reflexión podría ser también, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad tienen los países que reciben migrantes, los países que son destino de los migrantes para fomentar este derecho a permanecer en el propio país, ¿no? Obviamente no de una manera paternalista ni colonialista, sino a partir de la subsidiariedad, que creo que es un elemento muy, muy importante. Quizás también aquí resaltar esta cuestión que tú comentabas, ¿no? De que el derecho a permanecer en la propia tierra es anterior o el derecho a no emigrar, es un derecho, digamos, anterior al derecho a la emigración. O sea, el derecho a la emigración se da, como decía, insisto, cuando estas condiciones necesarias para que la persona viva conforme a su dignidad material y espiritual están comprometidas. Y creo que por eso, pues, es muy importante hacer esta distinción. Aquí no vamos a juzgar si la gente que llegó a la frontera y que desgraciadamente perdió la vida
estaba migrando por estas situaciones o si simplemente migraban por estos anhelos poco realistas, muchas veces de sentido material. Creo que donde tiene que estar el acento es en cómo como católicos debemos actuar al respecto de estas crisis humanitarias y también, pues, además de nuestras acciones personales, ¿qué tendremos que exigir de nuestros gobiernos al respecto? Sí, mira, hablábamos hace un momento, ¿no? De lo orgánico que es la doctrina social de la Iglesia y de cómo es parte de la doctrina moral cristiana, es decir, es vinculante para los creyentes. No puedo yo decir como creyente católico que hay una parte de la doctrina que no quiero seguir, ¿no? Es vinculante y está arraigada en el Evangelio y está arraigada en la doctrina de siglos de los padres de la Iglesia. Estos son temas que se han tratado desde el principio de la Iglesia, incluso enraizados pues en la misma ley de los 10 mandamientos. De hecho, en el catecismo de la Iglesia Católica, el tema se trata en la tercera parte del catecismo, la parte de la vida en Cristo. En la parte de los 10 mandamientos, cuando el catecismo desarrolla la segunda parte del mandamiento del amor, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, en la profundización del cuarto mandamiento, fíjate que es el de honrarás a tu padre y a tu madre, que de alguna manera contiene en germen el desarrollo de las diversas relaciones humanas, habla ya cuando profundiza sobre los deberes ciudadanos, en el número 2241, es un número muy rico que nos habla de migración, ¿no? Dice, y cito textualmente, las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no pueden encontrar en su país de origen. Dice, las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Recordemos, y aquí hago un paréntesis, que las personas que fallecieron en el incendio no estaban en un albergue, estaban en un centro de detención temporal del Instituto Nacional de Migración. Por tanto, su seguridad y su vida debía de ser custodiada por las autoridades que los tenían retenidos. Cierro paréntesis, regreso al número del catecismo número 2241. Dice, las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de migración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los migrantes respecto al país de adopción. El migrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y a contribuir a sus cargas. Cierro la cita, ¿no? José Miguel, y es esto, es decir, la doctrina social cristiana expresada, por ejemplo, aquí en este número del catecismo, no se cierra a una regulación de la migración. Evidentemente, en orden al bien común, los gobiernos tienen la responsabilidad de establecer políticas que salvaguarden la dignidad de la persona humana, el bienestar y la paz también de los países que reciben, pero estos países, y aquí lo expresa el catecismo, tienen la obligación de acoger. Es decir, independientemente de que haya políticas o instituciones, si tú tienes un hermano que está muriéndose ahogado en el río fronterizo, tu deber humano es atender de inmediato a tu hermano. Si tú tenías en esta institución un incendio provocado por lo que haya sido, porque ahora está la teoría de que fue provocado por los mismos internos, independientemente de eso, tu deber es custodiar la vida de tu hermano, abrir los cerrojos, sacarlos, o sea, debería de haber protocolos de seguridad
que puedan conducir a las autoridades ante una emergencia como esta. Porque decir, bueno, no se podía abrir la puerta porque se escapan. Hombre, es un hermano tuyo que se está quemando allá adentro. O sea, eso es lo que apremia la vida humana, la dignidad de la vida humana. No. Creo que es muy tenue la frontera entre esta regularización de la migración y la criminalización de la migración. O sea, creo que este es un criterio que pasa por alto. Y bueno, el Estado mexicano deja claro que no hace esta distinción cuando, cuando crea estos centros de detención que son eufemismos para llamar cárceles para migrantes en vez de albergues, ¿no? Inclusive, pues se sabe de casos donde el gobierno mexicano ha ido a albergues establecidos a sacar a los migrantes y a darles este trato de criminales, ¿no? Y peor aún, o sea, la omisión en este caso es gravísima y ya no leámoslo a nivel de las leyes y quizás a nivel del deber del servidor público, sino de la ley moral. O sea, ¿en qué estaban pensando estos guardias al no abrir las puertas? Si es verdadera y es la intención aquello que aparece en estos videos que se han estado difundiendo. Y a mí también lo que me escandaliza y me alarma un poco, pues son aquellos mexicanos que opinan que los migrantes merecían ese terrible destino por incumplir las normativas migratorias o por no, digamos, controlar sus afanes y sus pasiones para llegar a Estados Unidos. Aquí también es importante señalar que en días recientes hubo conatos de violencia en la frontera, sobre todo de estos grupos de venezolanos que intentaron romper el cerco fronterizo y que fueron reprimidos en el cruce por la Border Patrol, ¿no? De Estados Unidos, después de que pudieron, digamos, pasar el primer cerco de las autoridades mexicanas. Entonces, también me parece que este tema no se puede analizar en profundidad si omitimos este aspecto a lo cual nos invita la doctrina social, que es pensar en la persona y en su dignidad. O sea, creo que aquí quedan sobrando estas lecturas juridicistas, leguleyas, o simplemente esas lecturas geopolíticas, ¿no? Que muchas veces son los criterios a partir de los cuales se disciernen las políticas públicas en materia migratoria. Entonces, pues creo que aquí es muy clara nuestra doctrina social al respecto de cómo tendríamos que estar actuando y pensando los católicos al respecto de la migración en temas de política. Y también, pues, entender el grave desafío que es para México el estar en esta situación geográfica y, pues, digo, no, el tema no es hablar de política, ¿no? Pero que no se nos olvide que este gobierno negoció un tema económico a partir de un tema humano. O sea, no se nos olvide que México aceptó estas condiciones de país, digamos, tapón para la migración a cambio de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte siguiera intacto, ¿no? Entonces es muy irónico que en la frontera norte de nuestro país haya aduana abierta a todo tipo de mercancías legales e ilegales y no a las personas, ¿no? O sea, creo que es más fácil pasar droga o armas por esa frontera que darle un trato humano a las personas. Y esto no es reducir la responsabilidad de México y de los mexicanos al respecto, ¿no? Creo que es un tema humanitario que va más allá de las fronteras y que a todos nos lleva a reflexionar sobre qué estamos o qué estamos dispuestos a hacer respecto de nuestros hermanos migrantes. Por ejemplo, la gente que vive aquí en el Bajío, aquí en Querétaro, en Guanajuato, pues estamos muy familiarizados con encontrarnos con migrantes en los cruces viales, en las vías del tren, y quizás a verlos como ya un elemento más de nuestra cotidianidad y de nuestro entorno, y a no ver el drama que hay detrás. Que claro, insisto, quizás tampoco es la vía tener una visión ingenua de que, digamos, no tenga que haber ningún tipo de regularización
o que no tenga que haber ningún tipo de legislación al respecto, porque pues de alguna manera que haya legislaciones también garantizan el respeto a la dignidad de estas personas itinerantes, ¿no? Por eso creo que es muy importante informarnos al respecto y sobre todo también como iglesia organizarnos para atender a nuestros hermanos, ¿no? Y también creo que ahí hay una dimensión pastoral muy importante con los migrantes, ¿no? Para llevarlos quizás a este discernimiento de que puedan plantear cuál es la intención de querer emprender un itinerario tan arriesgado. Así es, como lo dijiste, es dramático ver las condiciones en las que son hacinadas estas personas y cómo se juega con el lenguaje cuando se ha hablado de que estaban en un albergue. Estaban en un centro de detención en México que, por desgracia, pues son creados a imagen y semejanza de sus correspondientes en Estados Unidos. O sea, hay imágenes de cómo son los centros de detención de migrantes en Estados Unidos y son dramáticas porque literalmente son jaulas que parecen pues casi de zoológico, en las que no hay un control, por ejemplo, de cuántas personas pueden estar en una misma jaula. A veces están mezclados hombres y mujeres, a veces en condiciones pues poco salubres. Esto no puede ser así, esto atenta contra la dignidad de las personas. Mira, en el pasado 28 de marzo, el martes, el día siguiente del suceso, la Conferencia del Episcopado Mexicano publica un comunicado de solidaridad con motivo del incendio ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, titulado de esta forma, en la que hace algunas precisiones. Recuerda, por ejemplo, que no es un caso aislado, ¿sí? Habla de lo sucedido, por ejemplo, en el 2020, cuando una persona de Guatemala pierde la vida en la estación, perdón, migratoria de Tenosique, Tabasco. Habla de también los hechos en la estación de Piedras Negras, Coahuila, del 2022. Y se refiere a este tipo de detención, dice, y cito, el hacinamiento, la sobrepoblación y las condiciones infrahumanas a las que son sometidas las personas en contexto de movilidad son causa de las numerosas detenciones que realiza el Instituto Nacional de Migración como resultado de políticas migratorias de contención enfocadas en la seguridad nacional, mas no en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. La Iglesia mexicana ha acompañado a las personas migrantes, refugiadas, víctimas de trata, deportadas en situación de desplazamiento forzado, interno, y mantiene su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad. Los obispos de México hacen un llamado a las autoridades a todos niveles a no criminalizar a los migrantes. Importante en este comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano que dice en la segunda página, no son albergues, son estaciones migratorias que en realidad operan como prisiones y como castigo ante la migración irregular. Firmado por Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, y Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca. Sí, pues creo que es clarísimo el mensaje de nuestra conferencia episcopal. También, por ejemplo, hace 3 domingos, la diócesis de Ciudad Juárez sacó un comunicado respecto a una redada que hubo por parte de la Policía Municipal de Ciudad Juárez en la Catedral de Ciudad Juárez para detener migrantes. Entonces, pues sí, creo que en estos temas la Conferencia del Episcopado Mexicano y las diócesis pues son consecuentes con este mensaje de anuncio y denuncia
que la iglesia a partir de su doctrina social está está llamada y obligada a responder como una exigencia evangélica, ¿no? Entonces, pues creo que como laicos, como religiosos, es muy importante ver dónde está el llamado de nuestros pastores para nuestra acción y que también, pues, este tipo de situaciones nos llaman a movernos del statu quo, ¿no? Para no caer en este cristianismo comodino, complaciente, invisibilizador, que perpetúa la cultura del descarte. O sea, creo que lo que ha sucedido en estos días recientes en Ciudad Juárez, pues es un caso más tristísimo de cómo cada vez más se arraiga la cultura del descarte de los habitantes de las periferias, de los pobres, de los débiles, de los vulnerables, eh, cada vez más. Y también cómo estas personas huyen de las periferias hacia un aparente centro, queriendo entrar en el mundo que incluye, que desgraciadamente, pues es esta cultura del consumo, donde la persona se convierte en un consumidor antes de en un ser espiritual con dignidad. Hubo otro pronunciamiento muy interesante, José Miguel, el de la Compañía de Jesús, los jesuitas en México, que como bien sabemos han vivido también recientemente estragos a causa de la violencia. Recordamos a los jesuitas recientemente asesinados en Cerocagui, en Chihuahua. Publican también un comunicado en relación a este hecho de Ciudad Juárez, en el que dicen, cito, hacemos un llamado a las autoridades responsables para garantizar un trato humanitario para todas las personas migrantes afectadas, así como un trato digno, garantizando sus derechos humanos y atención consular en todo momento. Y ellos añaden esto. También instamos a que se realice una investigación diligente en cuanto a las condiciones en las que se encontraban las personas migrantes cuando ocurrió el incendio. Cierro la cita, continúa por ahí su comunicado, pero es esto también, ¿no? Necesitamos corregir, saber dónde estamos fallando, o sea, investigar cuáles fueron las condiciones que llevaron a esta situación dramática, ¿no? Asumir la responsabilidad y cambiar estas políticas pues de trato inhumano a las personas, ¿no? Y una forma de hacerlo también es cambiar nuestra idea sobre la emigración. En el compendio de doctrina social de la Iglesia del entonces Pontificio Consejo de Justicia y Paz, que bueno, digamos, el documento que contiene de una manera estructurada toda la doctrina, bueno, al menos los puntos centrales de la doctrina social de la Iglesia, y que invitamos constantemente a nuestros escuchas a leer. En su número 297, este es el capítulo 6 que habla sobre el trabajo humano. En el número 297 dice: la inmigración puede ser un recurso más que un obstáculo para el desarrollo, ¿no? En el mundo actual, en el que el desequilibrio entre países ricos y pobres se agrava y el desarrollo de las comunicaciones reduce rápidamente las distancias, crece la emigración de personas en busca de mejores condiciones de vida procedentes de zonas menos desfavorecidas de la tierra, y su llegada a los países desarrollados a menudo es percibida como una amenaza para los elevados niveles de bienestar alcanzados gracias a decenios de crecimiento económico, pero finalmente invita a que la integración de estas personas pueda ser un recurso positivo, pueda ser también una ayuda al crecimiento humano, incluso económico, social de los lugares a los que llegan. Y esa es una realidad, José Miguel. Es decir, países como Estados Unidos, que tiene quizá un desarrollo jurídico en relación a la migración, pues depende muchísimo del trabajo de los migrantes.
sea, es muy necesario para el campo de Estados Unidos, pues toda esa fuerza de trabajo que muchas personas migrantes, sobre todo de América Latina, pues están realizando. Sí, yo creo que la raíz del rechazo a la migración sobre todo tiene que ver con algo que Adela Cortina llama la aporofobia, ¿no? O sea, no es tanto el miedo al migrante, sino el miedo al pobre. Y creo que aquí en México vivimos con una sociedad que esto lo tiene muy, muy claro, ¿no? O sea, ahora que también es el tema de los nómadas digitales, sobre todo estadounidenses que llegan a vivir a la Ciudad de México, pues nadie se queja, ¿no? O se quejan por temas de gentrificación, pero no hay esta desconfianza de criminalizar a este tipo de migrante. Inclusive, a mí me da mucha me llama mucho la atención cómo inclusive el lenguaje hace una especie de lo contrario, un eufemismo. O sea, a esta gente no la llaman migrante, las llaman expatriados, ¿no? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con el exilio español en México, que se dio en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, parecería que más bien la migración es complicada cuando quien migra es pobre y es alguien que viene a pedirme cuidado. Y creo que desde algunas visiones del personalismo, por ejemplo, ahorita pienso mucho en el personalismo relacional de Martin Buber. Quizás el tema es que el rostro del migrante me exige una acción ética, una responsabilidad y hacerme cargo de un cuidado que no lo tengo, digamos, entre mis prioridades, pero que es la realidad misma demandándome, ¿no? Tenemos muchos casos de personas que han podido responder a esos rostros. Es más que conocido el caso de las patronas, por ejemplo, ¿no? Sí, Que pues han actuado porque ven la necesidad y el dolor y el sufrimiento en estas personas y cristianamente acuden a su cuidado. Y creo que eso es lo fundamental que tenemos que tener en mente cuando vayamos a emitir juicios al respecto, ¿no? Y también, o sea, de entender que no es fácil nunca tener esta apertura a lo otro, pues por desconocimiento, por miedo. Y creo que también es ahí donde podemos hacer examen de conciencia de nuestra conversión y de nuestro seguimiento de Cristo. Entonces yo invitaría a nuestra audiencia a que meditemos estos acontecimientos, los tengamos presentes en el corazón ahora que vengan nuestros oficios de la Semana Santa, porque ellos, pues muchos de ellos son los crucificados de nuestros tiempos, ¿no? Y que no se nos olvide que la Sagrada Familia fue una familia migrante. así es. El Papa Francisco, de hecho, en su visita a México, si recuerdas, la misa celebrada justamente en Ciudad Juárez, en la frontera, inauguró este monumento que quedó, esta cruz que representa a la Sagrada Familia migrando, ¿verdad? Y celebró una misa muy bonita que fue en el límite, en la frontera, y que a su vez se estaba celebrando también del otro lado, en Estados Unidos. No, porque justamente el pueblo de Dios que peregrina, somos peregrinos todos, nuestra patria está en el cielo, el pueblo de Dios que peregrina en el mundo, en la historia, pues no debería de encontrar limitación a el no poder decirle hermano a alguien que vive pues de paso, ¿no? Y en este caso, esta celebración de misa papal se vivió de una manera muy hermosa en conjunto con las personas a las que solo las separaba una reja. Sí, pues desde luego esto es algo verdaderamente lamentable y que pues la iglesia tiene mucho magisterio al respecto que vale la pena revisar. Pero bueno, Hay que ir a los documentos, perdón que te interrumpa, de la iglesia, porque luego prestamos mucho oído a intereses políticos. Recuerdo hace unos meses que estaba en Italia una declaración que hizo pues una mujer involucrada en temas de política
que hacía una relación muy extraña y por eso fue como de mofa, después se prestó a la mofa. Esta política decía, cuidado con los refugiados que recibimos de Ucrania y que no se nos vayan a colar refugiados de otros países, ¿no? Estoy parafraseando su declaración. Esta declaración se prestó después al ridículo, retomando lo que decías de la porofobia, porque un inmigrante africano, publicaba un video en el que decía, de verdad, en el que ridiculizaba el pensar que él, que huía de un conflicto bélico en África, se fuera a Ucrania a un conflicto bélico para poder meterse en Italia, ¿no? Y es este tipo de declaraciones a las que podemos, sin querer prestarle oído y que nos alejan de la responsabilidad humanitaria que Dios ha puesto en nuestra forma de relacionarnos como hermanos. Pero y tú lo dijiste, hay modelos también buenos de integración. Ahí mismo en Italia hay un modelo muy famoso, el de Mimo Lucano, del que creo que hablaré en mi recomendación al final del episodio de hoy. Pues justo esa es la invitación a la que ahora llegamos para ir cerrando este episodio en el cual hemos extrañado a Marta, que creo que hubiera tenido mucho que decir, pero pues hoy no nos pudo acompañar. Pues nuestras recomendaciones para el día de hoy. Yo tengo, digamos, ¿cómo les digo? Sentimientos encontrados con este tema, porque hay muchísimo material, pero siempre me ha costado trabajo como encontrar algo que yo diga, bueno, esto de suyo tiene todo lo que tenemos que reflexionar al respecto de la migración. Entonces, yo no soy mucho de recomendar películas, pero una película que creo que trata mucho de estas circunstancias que obligan a la migración y que muestran estos entornos en los que las condiciones materiales y espirituales no son acordes a la dignidad humana y al bien común y propician este derecho. Esta película es una película que se llama Cafarnaún, es una producción sirio-libanesa que trata sobre unos niños en el conflicto de la región de Siria y de Líbano, ¿no? Y pues cómo presentan estas realidades, estas dimensiones, donde pues parecería que la única alternativa posible para salvar la propia vida, y eso es un deber, pues es migrar. Esa sería mi recomendación para el día de hoy. Tocaste una fibra sensible, José Miguel. Sin ponernos de acuerdo, recomendaste una de mis películas favoritas, Cafarnaún, de la directora Nadine Lavaki, que además le hizo ganar, pues, si no me equivoco, no recuerdo si ganó el Oscar o al menos fue nominada sí, fue nominada al premio Oscar por esta bellísima película que pues me sumo a tu invitación. No quiero hablar más porque me extendería, visto que en realidad es de verdad una de mis películas favoritas. Pues yo quisiera hacer dos recomendaciones. Primero una un poquito más profunda. Hablaba de un señor que se llama Mimo Lucano, con doble, la segunda M es doble en su nombre, Mimo. Es un alcalde italiano de un pueblito que se llama Riace, en Reggio Calabria. Y es el creador de un modelo de integración de los migrantes que en su tiempo, que en su momento ha sido calificado internacionalmente como el milagro de Riace o el modelo de Riace.
Su mandato como alcalde duró entre el 12 de junio del 2004 y el 3 de octubre del 2018, y él prácticamente resucitó, por decirlo así, como alcalde a su pueblo, Riache, a través de una política de integración migratoria pues sumamente inteligente, sumamente, sobre todo humanitaria. ¿Sí? En la actualidad pueden contarse más de 450 personas de las 1.800 en total, perdón, en comparación con las 1.800 personas originarias de Italia y los 450 migrantes que fueron llegando. Y como alcalde fue promoviendo ciertas, digamos, apoyos económicos, incluso de vivienda. Sabemos que en Europa el decrecimiento demográfico también es dramático en algunos lugares, y Riache se estaba quedando solo. O sea, ya no había mucho caso, por ejemplo, de una escuela primaria en un país donde ya no había tantos nacimientos. No había grandes servicios como farmacia, por ejemplo, porque el pueblo se estaba quedando un poco vacío. El alcalde recibe e integra a diversos migrantes, eh, y les consigue, por ejemplo, que algunas de las casas o construcciones antiguas que habían perdido ya dueño, pues fueran otorgadas por la alcaldía a estas personas, para que tuvieran un hogar, por ejemplo. Muchos de ellas provenientes de Medio Oriente, pues habían producir telares, por ejemplo, y entonces les ayudó a habilitar sus talleres de telares, con lo que reactivó la economía. Y de repente, pues un pueblito en el que ya no se escuchaban tanto las risas de los niños empezó pues nuevamente a crecer con una integración pues proveniente de personas de fuera, ¿no? Y bueno, eso le ha valido a él diversos premios, como alcalde, premios internacionales, reconocimientos. Y la recomendación, perdón por alargarme tanto, de esta primera recomendación, que es un poquito más profunda, es a buscar justamente información sobre el modelo Riache de Mimo Lucano, ¿no? Hay algunos libros, por desgracia no creo que exista literatura en cuanto a libros en español, pero sí hay, por ejemplo, un documental del 2010 del director Wim Wenders que se llama El vuelo, que habla del modelo Riache, de cómo eh, Mimo logró integrar a estas personas. Hay otro documentario del 2016. En fin, sí hay cierta información eh, sobre Mimo Lucano. Y después, abusando un poquito del espacio, una recomendación artística. Eh, Actualmente en la Plaza de San Pedro, en una de las naves, digamos, laterales de la columnata de Bernini, se encuentra hoy una escultura muy bonita de bronce, del artista Timothy Schmaltz, que es canadiense, que se llama Angels Unawares, o en español Ángeles sin saberlo. Y pueden buscarlo también en internet, Angels Unawares, Ángeles sin saberlo, del autor Timothy Schmaltz. Y es una imagen esculpida en bronce de una barca en la que va llegando un grupo de personas hacinadas, digamos, apretadas, y que ese grupo de personas, en ese grupo están representados diversos, digamos, migrantes históricos, vamos a decirlo así, desde personas que han huido del nazismo, del comunismo, de conflictos bélicos. Incluso el mismo Timothy es representado como un niño al que va cargando su papá, porque él también se reconoce, bueno, también él hablando de su origen también migrante. Y dentro de este grupo hacinado de personas sobresalen, por la parte de arriba,
unas alas, porque es una interpretación artística del pasaje del capítulo 13 de Hebreos, versículo 2, cuando dice: no olvidéis ser amables con los que lleguen a vuestra casa, pues de esa manera, sin saberlo, en la antigüedad muchos hospedaron ángeles. Esta expresión cristiana de un valor que venía desde la antigüedad, incluso para la filosofía griega, la acogida al que es viajero, pero que pues en el judaísmo, en el cristianismo, pues se ve revestido además de un mandato divino, ¿verdad? Entonces pues les recomendaría a quienes nos escuchan que busquen y contemplen esta bonita escultura de bronce de Timothy Schmalz. Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia por la paciencia y pues les deseamos que tengan pues una buena experiencia espiritual y que nuestro Señor esté presente en estos días santos que se aproximan en el calendario litúrgico. Pues que estén muy bien. No sé, Padre Salvador, si quiere agregar algo. Pues que nos encomendamos mutuamente durante este tiempo de Semana Santa para que el Señor también toque nuestro corazón, ¿verdad? En esta contemplación de los misterios más profundos de nuestra fe. Muchas gracias a nuestra audiencia. Nos vemos la próxima semana.